continuar, porque el tiempo se va pasando muy pronto mientras van ingresando los demás hermanos. Mis hermanos, vamos a continuar. Bueno, entonces les decía que el pastor de ovejas les pone un nombre y lo que hace es que él siempre está hablándoles, está escuchando su voz. Entonces, cuando él las va a sacar a pastear, las va a sacar de ahí, es como en palabras castizas del corral, lo que hace es que él abre la puerta y comienza a hablarles, a llamarlas, les habla. Él se para enfrente, dice que, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, o sea, se para delante y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros somos ovejas del Señor Jesucristo. Entonces, a través de la palabra aprendemos a escuchar su voz. Cuando Él nos dice, deja la ira, deja el enojo, cuando Él nos dice, no pagues bien, mal por mal, estamos aprendiendo a conocerlo, a escuchar su voz. Entonces dice que cuando al extraño, cuando venga un extraño, un hereje, un falso profeta, un hombre que quiera manipular las escrituras y enseñarnos lo contrario de lo que está ya establecido en la palabra de Dios, nosotros por su Espíritu Santo y por su verdad, entonces vamos a saber que es un engañador y no lo vamos a seguir, sino que vamos a alejarnos de esa persona que quiere desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas y que quiere desviarnos de la verdad. Entonces, para que tú y yo, como hijos de Dios, no seamos engañados por el enemigo y no seamos desviados del camino de la verdad, entonces tenemos que aprender a conocer esta palabra y por eso es que debemos de estudiarla de día y de noche y en todo tiempo, porque si no, entonces no vamos a conocer quién es Dios, qué nos enseña a Él. Acá dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 10, versículo 14, dijo el Señor Jesús cuando ya les explica esta parábola a sus discípulos, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. He aquí la importancia de la palabra de Dios y he aquí la importancia de por qué tú y yo debemos de escudriñar esta verdad. Ahora dice, converse con el Señor por medio de la meditación. Josué capítulo 1, verso 8. Vamos a leer Josué, mi hermana o mi hermano, que tiene ese pasaje bíblico, por favor. ¿Ya? Sí, señora, sí, por favor. De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el Señor me está enseñando y me está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es ese libro de la ley? Esta Biblia, esta palabra de Dios, que tiene leyes, estatutos, ordenanzas y decretos que el Señor ha dejado para que a través de ellos seamos instruidos, seamos guiados, seamos perfeccionados en ese caminar diario con el Señor, que es su palabra. Y dice que nunca se debe apartar de nuestra boca, debemos de estarla confesando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación, o sea, para que se haga realidad. Y dice,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué me dice la palabra de Dios que de día y de noche? Por la mañana cuando nos vamos a levantar o nos despertamos, ahí llegan las preocupaciones, ahí llegan todas las situaciones que vamos a tener que enfrentar en el día, todo lo que vamos a tener que realizar, si hay problemas, todo eso comienza a llegarnos a nuestra mente. Entonces, para que podamos iniciar un día de bendición, entonces combatimos todas esas preocupaciones, esas angustias, todas esas situaciones, el cansancio, las combatimos a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que debemos de leer la palabra de Dios. Entonces, si leemos la palabra de Dios y nos llenamos y meditamos en ella de día, durante el día, y estamos confiando, ¿no? El Señor me dijo esto en la palabra, yo no me voy a angustiar, a cargar, el Señor me dice que por nada esté afanoso, el Señor dice que eche sobre Él mi carga porque Él me sustentará, porque Él no dejará para siempre caído al gusto, Él es mi paz, Él es mi fortaleza. Entonces, yo estoy allí meditando en esa palabra de día y de noche. Y estoy siendo fortalecido y voy a poder enfrentar las situaciones fortalecido en Dios. De noche cuando nos acostamos, perdón, es que muchas veces nuevamente comienzan esas situaciones a venir a nuestra mente. Y hasta a veces perdemos hasta el sueño, nos da insomnio, comienza a llegar la madrugada y ahí es donde nos podemos quedar dormidos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, medite en ella de día y de noche, confíe en ella, declárela. Dice que para que la guardes, o sea, para que la atesore en mi corazón, para que la aprenda, pero también para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire la promesa de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo cumplo con lo que el Señor me está diciendo aquí, de meditar en su palabra de día, de noche, de guardarla en mi corazón, de ponerla por obra, Él me va a prosperar en todo. No voy a tener que angustiarme, ni preocuparme, ni afanarme por adquirir bendiciones y cosas, porque ellas solas van a llegar hasta mí, porque estoy obedeciendo la palabra y al obedecer, yo tengo bendición. Entonces vamos al Salmo capítulo 1, verso 2, donde vuelve el Señor y reitera lo mismo, nos dice nuevamente. Salmos capítulo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Exactamente. Está diciendo, sino que en su ley medita de día y de noche, dice, sino que en la ley de Jehová, o sea, en esta palabra, medita de día y de noche. Y si vamos al 3, ahí está nuevamente la promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a ser como ese árbol que está junto al río, que todo tiempo es verde, vigoroso, que da buena sombra, que es de bendición aún hasta para el que se arrima ahí. Entonces, sea cual sea la situación o el tiempo en el que estemos viviendo, vamos a estar fortalecidos en Dios, prosperados en Dios, porque aquí su palabra me lo está diciendo, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bueno, entonces cuando vamos ahí a la palabra de Dios y el Señor nos hable, el Señor nos diga, bueno, apártese del mal, haga el bien, no pague mal por mal, deje la ira, deseche el enojo, bendiga a su enemigo, bendiga al que lo maldice. Yo debo de obedecerlo. Cuando el Señor nos hable a través de su palabra todos los días y saquemos esa reflexión, Él nos dice aquí en Apocalipsis 1:19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto.
El Señor nos manda a que lo escribamos. ¿Por qué? Porque tendemos muchas veces a olvidarnos de lo que el Señor nos está diciendo y nos está enseñando. Entonces, para que podamos estarlo recordando y poniéndolo por obra, yo debo escribirlo ahí en mi cuaderno. Por eso es que debemos de tener a mano nuestro cuaderno y nuestro lápiz para poder escribir allí la ordenanza y la promesa del Señor. Dice, obedezca la voz del Señor por medio de la aplicación. Vamos a leer allí Salmo 119, verso 33 y 34. Allí la palabra del Señor me dice, dame entendimiento, está diciendo el salmista David, está pidiéndole a Dios. Por eso es que debemos orar antes de leer la palabra. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Debemos de pedir al Señor, perdón, les leí desde el 34 y falta el 33, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Muchas veces las personas nos dicen, o muchas veces nosotros mismos leemos la palabra y no entendemos. Entonces debemos de pedir a Dios ese entendimiento, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos ayude a poner esa palabra por obra y a cumplirla de todo nuestro corazón. Vamos a ir allí a Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, interceda en oración por usted, por su familia, amigos, su iglesia y su país. En Mateo 6, 6 dice la palabra de Dios, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí en nuestro devocional diario debemos de interceder en oración por nuestra familia, por nuestros amigos, por la iglesia y por nuestro país. Y un día el Señor se encargará de recompensarnos en público. Voy a compartirles un pasaje bíblico que está en Ezequiel para que ustedes lo lean allá en sus casas y vean por qué debemos nosotros orar allí, interceder por ellos. Está en Ezequiel capítulo 9. Si tienen allí con qué anotar, el pasaje dice visión de la muerte de los culpables. Les voy a explicar un poquito. Allí dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada cual trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y dice, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino. Ese varón vestido de lino es Jesucristo, el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. Vamos a saltarnos más adelantico. El 4. Y le dijo Jehová. ¿A quién le dijo Jehová? Al varón vestido de lino. Le dijo, o sea, Jesucristo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, que era su ciudad, su pueblo, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Un sello, una señal aquí en la frente a todo aquel que intercede por su familia, por su ciudad, por sus vecinos, por toda su nación, por los gobernantes. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario
Y comenzaron pues desde los varones, y ahí en adelante ustedes van a continuar leyendo en sus casas. Por su mismo pueblo, por sus hijos, empezó el Señor a tomar allí cuentas de aquel que oró, de aquel que clamó, de aquel que dobla sus rodillas y clama delante de su presencia por todo, por lo que ya les he explicado, la familia, los amigos, su iglesia, su país. Somos sellados con una marca en nuestra frente de intercesores, pero aquel que no lo hace, el Señor manda a que sea destruido. Entonces, como queremos ser fieles y no queremos ser destruidos, entonces vamos a obedecer a la palabra. Aquí dice, salga y comparta con otros lo que Dios le habló, y está el pasaje de Hechos capítulo 20, verso 35. Allí dice la palabra del Señor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Allí está hablándonos el apóstol Pablo. Nosotros con nuestras manos, ¿qué hacemos? Trabajar. Y si trabajamos, pues vamos a ser bendecidos, vamos a tener ese fruto de nuestra labor, y cuando alguien de pronto, nuestro familiar o alguien nos pida una ayuda, vamos a tener de pronto cómo darle, así sea poco, pero vamos a poder hacerlo. Pero también puede llegar el momento en que no vamos a tener lo material o lo económico para poder suplirle la necesidad a alguien. Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros nos llenemos de su presencia y de su palabra. Por eso dice aquí, dice que se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si yo me lleno de esta palabra y de esta presencia de Dios, lo que voy a hacer es que voy a poder ser bendición para cuando alguien tenga una situación y pida mi ayuda, pida ese consejo, pida esa dirección. A través de esta palabra voy a poder aconsejarles, y voy a leerles y voy a darles otro pasaje bíblico donde está, que está en Hechos capítulo 3, verso 3, verso hasta el verso 9, perdón, del 1 al 9, dice curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí había un hombre que tenía una necesidad, un hombre que lo ponían a la puerta, a las afueras del templo, siendo que la presencia de Dios y la gloria de Dios estaba en el templo. ¿Cuántos, si hubiesen estado en el Espíritu y dispuestos a cumplir el propósito de Dios, hubieran conocido la real necesidad de este hombre y lo hubieran entrado a la presencia de Dios, no lo hubieran dejado afuera para que pidiera limosna? Pero como no estaban en el Espíritu, nunca lo pudieron hacer. ¿Cuántos años duró este hombre cojo? Dice la palabra de Dios más adelante que 40 años estuvo este hombre cojo. Y entonces, cuando llega Pedro y Juan y van a entrar al templo a la hora de la oración, ellos pudieron identificar la necesidad de este hombre. No tenían algo económico o material para poder ayudarle, pero ellos sabían que él lo que más necesitaba era de Dios. Necesitaba ser sano, pero necesitaba llenarse de la presencia de Dios. Entonces,
Le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y más adelante dice que en el 8 dice que y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Yo tengo y tú tienes como hijo de Dios que llenarte y llenarme de la presencia de Dios para poder suplir y ser de bendición y compartir con otros de lo que Dios nos da. Si nos dejamos llenar de la gloria y la presencia del Señor, vamos a poder ser de bendición, de esa verdadera bendición y esos portadores de la gloria de Dios. Entonces les dejo este ejemplo de este milagro y de esta bendición de poder ser un portador de la gloria del Señor. Aquí dice, vamos a continuar. La palabra de Dios es la principal manera que Dios ha elegido para hablarnos de sí mismo. La palabra de Dios es aprender lo que Dios dice como parte importante para edificar una nueva vida. La palabra de Dios es escuchar a Dios para que nos muestre cómo aplicar sus principios a nuestras vidas. Y la palabra de Dios es comprender que la Biblia cambia la manera de vivir. Y dice, pasos para escuchar la voz de Dios. Tener en cuenta que la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo principal. Allí me da una cita bíblica, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Y la palabra de Dios me dice allí que toda la escritura, o sea, esta Biblia, ha sido inspirada por Dios. Dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no podemos decir como dice el inconverso, no, es que perfecto solo es Dios. Fuimos llamados a ser perfectos. Hemos sido llamados a alcanzar la perfección en Cristo. ¿Y cómo nos prepara y nos capacita Dios para poder ser perfectos y estar preparados para toda buena obra? A través de su palabra. Él nos pule, nos perfecciona, nos enseña. Y es solamente así que podemos estar preparados para hacer cualquier buena obra. Toda buena obra nos está enseñando la palabra. Dice allí que que esta escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar. Nosotros, humanamente, nosotros a nuestros hijos los enviamos a un jardín, los enviamos luego a un colegio, los enviamos luego a una universidad. ¿Para qué? Para que ellos se preparen, para que ellos se capaciten, para que sean hombres y mujeres de bendición, útiles a la sociedad, para que sean bendición en el hogar, en sus hogares, en sus familias, para que puedan ser de bendición, sean preparados con una carrera, sean profesionales, en lo que sea, estén preparados y capacitados. Bueno, entonces Dios para eso nos dejó esta palabra que es ese manual de vida, precisamente para que nosotros también seamos perfeccionados. Entonces Él nos enseña, Él nos redarguye cuando estamos haciendo cosas mal hechas, a través de su palabra nos habla y nos corrige, pero también nos instruye en justicia, no en la justicia del hombre, ¿no? Porque esa justicia, dice la palabra de Dios, que es como trapo de inmundicia delante de su presencia, sino que Él su justicia es santa, es pura, es llevarnos a todo lo bueno. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, tenemos que alcanzar esa perfección y lo podemos lograr a través de escudriñar y a través de aplicar esta palabra. Vamos a continuar. Allí dice, segundo, anhelar que el Señor abra mi mente y mi corazón para entender las escrituras. Aquí la palabra de Dios está diciéndome en Hebreos capítulo 8, verso 10, me está diciendo la palabra.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno de los que estamos aquí estamos por casualidad de la vida. Estamos aquí porque el Señor nos amó primero, porque Él nos escogió, porque Él tiene unos propósitos divinos con nosotros. Entonces, como Él nos escogió, Él está diciéndonos aquí en su palabra, después de aquellos días, dice el Señor. Primero dice, por lo cual este es el pacto que haré con Alexander, con María, con Adriana, con Claudia, con Alberto, con Juan, con Caterine. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es una promesa en la cual nosotros debemos de creer. Este es un buen celular. Como este. Y la cual debemos declarar siempre y estar seguros que Él se va a encargar de perfeccionarnos y ayudarnos a través de su Espíritu Santo a poder entenderla y a poder ponerla por obra. Dice, escuchar el consejo que viene de parte de Dios a través de su palabra. Proverbios, capítulo 11, verso 14. Proverbios, capítulo 11, verso 14, dice la palabra, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Como Dios no quiere que nosotros caigamos en errores, en faltas, en equivocaciones, entonces Él nos dejó su palabra para ser direccionados sabiamente. Y dice que más en la multitud de consejeros hay seguridad. En esta palabra encontramos multitud de consejos, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, una mujer virtuosa, cómo ser una excelente hermana, cómo hacer un negocio, cómo inclusive nos enseña hasta no salir por fiador de nadie. Si vamos a los proverbios, a los salmos, ahí encontramos cantidad de consejos. Y Dios quiere que nosotros estudiemos esta palabra y la conozcamos para que no caigamos en las trampas, en las tentaciones que el diablo nos pone y luego tengamos esos dolores de cabeza y esos ayes. ¿Por qué? Por haber actuado conforme a nuestro parecer, sino que seamos guiados y dirigidos por esta palabra. Mire que aquí mismo en el versículo 15 de lo que les estaba hablando hay un ejemplo, hay un consejo. Dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas, o sea, el ser fiador, vivirá seguro. En esta palabra vamos a encontrar consejo para todo. Entonces, por eso debo de buscar ese consejo y esa dirección de Dios a través de esta verdad. ¿Cómo busco la paz de Dios? Ahora se los leía en Filipenses 4:7, donde dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son diferentes a los de nosotros. Nosotros podemos empezar a angustiarnos, bueno, pero ¿de dónde va a venir esa ayuda? ¿Cómo voy a hacer? Nosotros no podemos entenderlo, pero Dios actúa de muchas maneras. Entonces, esa paz que Él nos enseña y nos da a través de su palabra es la que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos para que no corramos equivocadamente, para que no actuemos equivocadamente. Aquí dice, pedir la presencia del Espíritu Santo para ser guiados. Debo de pedir a Dios siempre su Espíritu Santo porque Él es mi consejero, porque Él es mi consolador, porque Él es el único que me puede guiar a la verdad y porque el Padre es el único que me puede dar su Espíritu Santo y como su hija debo pedirlo. Esta es una promesa de la que debo de pedir. Él dice que, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si yo digo ser un hijo de Dios y no pido el Espíritu Santo, pues no voy a llegar lejos
porque sin el Espíritu Santo y su dirección voy a quedar en las mismas. Entonces, y voy a estar sin dirección. Entonces, como hijo, debo de pedir su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, beneficios de leer la Biblia. Te mantendrá alejado del pecado, quitará tus cargas, guiará tus pasos, te traerá gozo, te guiará a la sabiduría, te dará paz y te traerá de vuelta a Dios. ¿Por qué leer la Biblia? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia de Dios, que lo vimos en Timoteo capítulo 3, verso 16. Un buen método para comenzar el estudio de la Biblia es empezar con el Evangelio de San Juan. No sé ustedes qué libro escogieron para hacer sus devocionales, para empezar a leer y a estudiar, pero pues yo les recomendé, ¿no? Que empezáramos por alguno de estos tres libros, el Evangelio de Juan, o el libro de los Salmos, o el libro de los Proverbios. Bueno, mis hermanos, aquí ahorita ya vamos a encontrar los ejercicios de esta semana. Estas son las citas bíblicas que vamos a leer y ahí vamos a encontrar que el Señor hace mención de la palabra de Dios, o sea, compara su palabra en estos textos bíblicos con estos objetos, con una espada, con una lámpara, con el pan de vida. Sigue, por favor, con alimento, con semilla. Voy a darles una pequeña explicación. Acá donde dice que compara la palabra de Dios, Santiago 1, 23, 24, con un espejo. Entonces voy a explicarles muy brevemente. ¿Qué hace un espejo? Pues todos tenemos en nuestra casa 1, 2, 3 espejos. Bueno, no sé cuántos tendrán. Pero ¿para qué usamos un espejo? Un espejo lo usamos para mirar nuestro rostro. ¿Cuándo nos miramos en el espejo? Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a cepillar los dientes, cuando vamos a salir a la calle para ver que estemos bien, ¿cierto? En un espejo, si vamos a salir a la calle, nos miramos a ver si estamos despelucados, pues nos peinamos, si la blusa está torcida, pues nos la organizamos, si la camisa está con los botones mal acomodados, pues nos organizamos. ¿Con qué fin? De estar perfectos, de estar bien, de estar preparados y estar bien organizados para poder salir, para que los demás nos vean bien presentados. Entonces la palabra de Dios, el Señor, no la compara con un espejo, que es ese espejo al cual como hijos de Dios debemos de ir todos los días a mirarnos. ¿Cómo estamos? Bueno, yo cómo estoy actuando cuando me ofenden, cuando me hacen mal, cómo me estoy comportando yo cuando tengo un problema. Me airo, me desespero, pleiteo. Entonces, por eso el Señor compara su palabra con un espejo. Yo debo de ir todos los días y mirarme allí, reflejarme, poder saber cómo estoy haciendo y si estoy mal, corregirme, cambiar, prepararme. ¿Para qué? Para estar como buen obrero preparado para que en el momento que yo tenga que partir a la presencia de Dios o que el Señor Jesucristo venga por nosotros, que nos arrebate, podamos irnos con Él, estemos preparados. Ese es el ejemplo. Entonces, cada uno de ustedes en estos cuadritos en blanco que están enfrente van a escribir su reflexión, porque creen que Dios está comparando en Isaías 55, 10 al 11 la palabra con la lluvia. Yo no sé, si no me entienden algo, por favor, me preguntan y estoy para explicarles. Acá también hay otros versículos con unos dibujos que debemos de relacionar. Donde diga que la palabra de Dios es el pan de vida, entonces vamos a unir este pan con la cita bíblica que va. Aquí vamos a encontrar la sopa de letras. Más adelantico vamos a escribir una oración de reflexión donde expliquemos o expresemos por qué debemos de ir ahí a ese encuentro personal con Dios a través del devocional diario. Listo, mis hermanos, yo les reitero, las ayudas de los videos y todo eso son el complemento de las enseñanzas, entonces espero que ustedes estén viendo los videos, que hayan visto el video de esa parte
ese fragmento de la película Cuarto de Guerra, que es una explicación clara de lo que hacemos como hijos de Dios ahora en ese devocional personal con Dios. Aquí vamos a encontrar unas citas que dicen, la Biblia dice, entonces estas citas las vamos a leer. Estas citas es para que las leamos. Deshacernos de la ansiedad y tener paz, Salmo 119, 165. Cada una de ellas es una concordancia de lo que enseña la palabra de Dios. No sé si tienen alguno tiene preguntas, alguna inquietud.